Construyendo Ciudad Bogotá, región emisora punto 5 y el despacho en Azuán Estéreo, en el municipio de Mosquera, con el concejal de Bogotá, Sergio Nieves Herrera. Profe, me alegra saludarlo, bienvenido, ¿cómo me le va? Gracias Fabio, muy amable por esta conversación. Un saludo para su importante audiencia y por su buen trabajo. Muy amable. Me alegra eso, profe. Profe, hace un instante estaba usted mirando un retablo con un collage, también imágenes. ¿Qué encontró? No, ese es un regalo que me hicieron los de la oficina, la unidad de apoyo normativo. Ahí hay una recopilación de fotos desde el 2008 hasta el 2016, principalmente de las actividades que hicimos en calle, en el consejo, algunos recorridos para conocer puntos de la ciudad y fuera de la ciudad, con los equipos de trabajo y lo voy a llevar con mucha gratitud. Exactamente. ¿Alguno le llamó la atención? Pues todos, ¿no? Porque la verdad yo tuve un equipo de trabajo muy bueno, excelente, no bueno, yo digo que excelente. Siempre hay altas y bajas en todos los equipos, pero la regularidad es que se mantuvo un buen equilibrio, hubo cambios normales porque hay aspiraciones que uno no puede quitarle a la gente, buscar nuevos horizontes, otros por organización temática en algunos años del trabajo, pues tuvimos que hacer algunas modificaciones en el equipo, pero siempre mantuvimos el buen respeto, una buena dinámica, una buena organización y principalmente siempre una buena disposición para el trabajo. Yo los catalogo como excelentes trabajadores y por eso los resultados del concejal Celio Nieves durante estos 16 años, ¿no? Es decir, no solamente por los debates de control político que superaron los más de 100 en esos tiempos, dos, los acompañamientos a las comunidades que nos requerían para resolver algunos de sus problemas y mediar con ellos ante las entidades que debieran de resolver las problemáticas y porque tuvimos 36 acuerdos de ciudad, que es el reconocimiento mayor que tenemos en tanto que ningún otro concejal en la historia que se conoce del Consejo de la Capital de la República había un concejal que hubiese tenido ese número de acuerdos, pero resaltar que todos de mucha importancia, ¿no? Dirigidos a la educación, al ambiente, a las personas con discapacidad, a los peatones, a los parques. Creo que hicimos un excelente trabajo y por eso nos vamos muy felices de haberle cumplido a nuestros electores, pero más allá que a nuestros electores, a la ciudadanía bogotana. Que es lo importante. Justamente le iba a platicar eso, profe, porque ese apoyo normativo permitió al final tener esos 36 proyectos de acuerdo, porque todo se trabaja en grupo, todo es una idea, pero eso se trabaja mirando normas, mirando quizá códigos, mirando leyes, mirando otros acuerdos para ponerlo al día y que no sea objetado también por las diferentes comisiones del Consejo. Sí, fíjense que yo tengo la comprensión que, y así lo ganamos con el equipo, la UAN, que construir una iniciativa no es tan complicado. Ahí es que tener la voluntad y el conocimiento de la ciudad, porque uno recopila lo que usted estaba diciendo, hay que investigar, leer, incluso viajar, ¿sí? Porque los aprendizajes de los viajes también uno los puede trasladar para buscar que las cosas buenas que uno conoce, visita, lee, se puedan implementar en una ciudad como la nuestra. Y otro también es de la vocación y de la historia de vida y de trabajo de nosotros y de la lucha social. Usted sabe que yo soy maestro y buenos acuerdos están al servicio de la educación pública de la capital de la República. Yo soy licenciado en biología y buenos acuerdos están al servicio de la naturaleza, de la vida y del ambiente, ¿sí? Entonces, ahí está la recopilación de una historia de vida y de una historia de lucha y de conocimiento de las comunidades y del conocimiento social de la ciudad. Esta pregunta igual hay que hacerla, profe, en esos balances. Usted ha estado en las administraciones de Samuel Moreno, Gustavo Petro, Claudia López,
antes Enrique Peñalosa y Claudia López. De ellos, ¿quién más le aportó la educación? Pensando justamente en su labor, en su esencia, en su sangre, que es de educador. Yo creo que voy a decir es quién menos, ¿sí? Porque al final los demás le aportaron en buenos temas, en infraestructura, en ir ayudando a mejorar la educación pública, a implementarla. Entonces yo tengo que decir con absoluta tranquilidad que quien menos le aportó a la educación pública, porque concesionó los colegios de la ciudad de Bogotá, no todos por supuesto, pero sí un número importantísimo, fue Enrique Peñalosa. Los demás le aportaron, ¿sí?, con la contribución del Consejo de la Ciudad en ideas como las mías, ¿sí? Entonces yo soy un convencido que el gobierno de Lucho Garzón, el gobierno de Samuel, el gobierno de Petro, el gobierno de Claudia, le aportaron a la educación cada uno desde sus dimensiones, siempre avanzando en política educativa pública para la capital de la República. Creo que eso es de reconocerlo, porque uno tiene que reconocer y darle el mérito a quien lo tiene. De los 36 proyectos de acuerdo que están en vigencia en la ciudad, ¿los alcaldes están cumpliendo con esos proyectos de acuerdo? Sí, yo creo que hay uno que no se cumplió. Hay otros que se están cumpliendo totalmente, parcialmente, progresivamente, pero al final todos ahí van andando. Y uno que no se cumplió, que es el de la implementación de la tarifa diferencial en el transporte público de la ciudad de Bogotá. Se aprobó al final del mandato del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Él lo sancionó y fue una iniciativa mía para darle una oportunidad a los jóvenes estudiantes de menores recursos económicos y que vivieran a más de 1 kilómetro de distancia de su vivienda a su lugar de estudio, para que tuviesen el 30% de, de menores recursos en la tarifa del transporte público en la ciudad de Bogotá, llámese SIB, llámese buses rojos de Transmilenio. Y el que tenía que haberlo empezado a cumplir era Enrique Peñalosa. Y yo tuve incluso un conflicto y un diálogo muy fuerte con él, y una enemistad a partir de ahí con Enrique Peñalosa, porque se negó a cumplirlo. Y lo mismo hizo la que se va ahora el 31 de diciembre, la doctora Claudia López. Se negó junto al secretario de Hacienda y de los gerentes de Transmilenio, que fueron 2 o 3 que pasaron por esas entidades, de darle ese cumplimiento al acuerdo con el cuentico de que no existían recursos para garantizarlo. Y eso no es cierto, porque hay muchos recursos que se pudieron utilizar para otros asuntos menos importantes, que no eran tan prioritarios como este proyecto de acuerdo. Pero desde fuera de la corporación y como ciudadano de Bogotá, vamos a seguir trabajando hasta que logramos que se cumpla, que se implemente ese acuerdo, porque beneficia a los estudiantes de las familias de menores recursos económicos de la ciudad, desde la educación media hasta la educación universitaria. Han pasado muchos secretarios de educación, deberían haber sido 4, por son 4 periodos también de alcaldes. ¿Cuál ha sido el mejor? El mejor, Abel Rodríguez Céspedes. En este periodo que le correspondió como concejal. Sí, claro. Él estuvo 2 años en el gobierno de Samuel, y tuvo 4 años con el gobierno de Lucho Garzón. Yo creo que no solamente por ser colega y por ser mi amigo y hasta consejero en muchos puntos de la política, política y de la política educativa, yo tengo que reconocer que él fue el mejor secretario de Educación que ha tenido en la historia la capital de la República. En estos días en el recinto se habló de los concejales justamente que de pronto no siguen o que no siguen, y todos al unísono alababan al concejal Celio Nieves. Lo van a extrañar por su, no porque lo quiera alabar también, sino por su don de gentes, por su señorío, por su forma frentera de también enfrentar los diferentes temas, en su aquiescencia también con la ciudad. Pero se fueron elogios con usted, profe Celio.
Pues yo digo que yo dejé aquí unas buenas señales, dejé unos buenos amigos, dejé respeto para el tratamiento de las diferencias, aunque hubo momentos en que unos y otros subíamos el tono de la voz, pero era defendiendo con tenacidad y con los argumentos nuestras propuestas en favor de unos sectores que cada uno de nosotros defendemos en el Consejo Capitalino. Entonces yo también me voy con la alegría de que no me llevo ningún conflicto con ninguno de los concejales de la ciudad de Bogotá. Seguramente con algunos fuimos mucho más vehementes en los debates y en las discusiones, pero al final estuvo el buen reconocimiento del Consejo Capitalino para un concejal que durante 16 años hizo lo mejor que pudo. Seguramente quedaron cosas que no se lograron, pero esa es la lucha política y esa es la lucha de una corporación de elección popular. No todo se puede resolver y no todo se puede imponer en el mejor sentido de la palabra desde el punto de vista de la democracia, del debate democrático que se debe dar en estas corporaciones. Entonces, la verdad, esas buenas palabras de todos los concejales, colegas, en este último periodo, pero he recibido mensajes de otros amigos y amigas que estuvimos con ellos en tiempos anteriores en el Consejo Capitalino. Entonces, muy agradecido y yo sé que ellos quedarán con un afecto muy grande en sus corazones y ellos estarán conmigo en el mío. Había alma, corazón y vida para seguir como concejal. Claro, y muchas ganas y mucha vitalidad y muchas propuestas. Pero un hecho de la política mal trabajada, de la política mezquina, de la política donde está la ausencia del reconocimiento y del mérito a quien ha venido trabajando, me dejaron por fuera, es decir, me ubicaron en un lugar donde yo estaba convencido no iba a lograr mi curul y no iba a hacerme un esfuerzo para buscarla, aunque trabajé por la alcaldía, trabajé por el consejo, trabajé por la junta administradora local, en las listas que configuraron en el pacto histórico, más allá si estuve o no de acuerdo. No estuve de acuerdo y es tanto que resolví renunciar a ese lugar 18, ¿sí? Que inmerecidamente, no todos, algunos líderes mezquinos del polo y del pacto me ubicaron y entonces yo preferí hacerme un costado de esa lista, pero no de la política. Yo no me voy a ir de la política, voy a seguir trabajando por la ciudad, por el país y vamos a buscar más adelante aspiraciones que les relataremos en su debida oportunidad. El futuro del polo, profesor, ya que veo aquí también el MUS. El futuro del polo, hoy hay dificultades, es decir, la configuración de las listas, algunos debates internos han llevado a que existan unas mínimas rupturas, unas mínimas crisis que tenemos que buscar resolverlas y se van a empezar a debatir ahora el 22 o 23 o 21 o 22 de enero en la idea de hacer un congreso del polo para determinar cuál es el futuro. O el polo se acaba, o el polo se fortalece en democracia, o el polo pasa al pacto si es que el pacto va a seguir existiendo, porque hoy lo que era el pacto no existe, porque esa coalición no puede existir para las próximas elecciones de carácter regional y de carácter nacional. Entonces tenemos que afinar pensamiento, afinar criterios, ¿sí? Afinar propuestas para decir cuál es el futuro del pacto y cuál es el futuro del polo, pero principalmente es desde esos sectores que estamos ahí como juntos y no revueltos, entonces tenemos que afinar para determinar cuál es el futuro de la izquierda y de la democracia de nuestro país. Siendo vivo el ejemplo con Celio Nieves Herrera, nacido en Moniquirá, 16 años de concejal de Bogotá, ¿creen las listas cerradas o creen el voto limpio?
de cada quien que recorre el territorio No, yo nacional? creo que es en el voto de voto preferente, listas abiertas, para que cada uno sepa, para que la ciudadanía sepa efectivamente por quién está votando. Yo soy un convencido que buena parte de la ciudadanía que votó por, por, por la lista del pacto al Consejo, por Gustavo Bolívar a la alcaldía o por las juntas por las Juntas administradoras listas a locales. juntas administradoras locales, no supo a ciencia cierta, más allá de los que votaron por Bolívar, por quién votaban en la lista. O lo supieron y votaron por uno de la lista, pero por los demás no sabían quiénes eran, independientemente si fueron elegidos o no fueron elegidos. Esa es la verdad y por eso yo creo que se pone en el orden del día ese debate también al interior del pueblo. Yo creo que si existieran listas cerradas, tendría que tomarse una decisión de selección a través de un ejercicio popular para determinar quiénes van a las listas cerradas y que eso no sea producto de algunos diálogos que se deben ir desperfilando para estas decisiones tan importantes como son las elecciones populares. Veremos a Celio, ya nos dijo en el tema político, pero el tema sindical de pronto lo mirará, el tema de FECODE, pues ya se fue un ciclo, el tema de la ADE, que ya es más digital. ¿Fue un ciclo, profe? No, yo ya la parte sindical, desde el punto de vista de ser directivo de las organizaciones sindicales, ya hace parte de mi historia de lucha y creo que lo hice muy bien, pero de lo que sí pueden estar seguros es que yo voy a seguir acompañando la lucha sindical, la lucha principalmente de los maestros, porque de allá vengo. Yo voy a seguir yendo a las marchas como un maestro que ya no está en ejercicio, pero las voy a seguir acompañando, voy a seguir opinando de los temas de la educación y de los educadores, voy a seguir opinando de la lucha de los trabajadores. Yo no me he marginado, no me voy a arrinconar, no me voy a ir al ostracismo, no me voy a ir a un pueblo solamente a caminar en la montaña. No, yo voy a seguir opinando y me van a seguir encontrando en la lucha política que debe seguir alentando las transformaciones que requiere Bogotá y Colombia. Eso sí es cierto, mi estimado profe. ¿Qué le espera a Bogotá con Carlos Fernando Galán y cuál es ese reto en el tema educativo? He creído que aparte de infraestructura, que es interesante, pero es la calidad de educación lo que lo hace uno salir adelante y salir adelante de un país. ¿Qué le espera a Bogotá con Carlos Fernando y en el tema educativo que viene? Por las personas que está vinculando a su gabinete, faltando algunas en cargos muy importantes que no los ha referenciado el señor alcalde mayor de Bogotá que se posiciona el próximo 1 de enero. Creo que va a mantener una política en favor de los grandes negocios, en favor del gran capital y no de disminuir progresivamente la pobreza, que es lo que más requerimos. Yo creo que la política social que se venía implementando en algunos gobiernos se va a disminuir, va a estar muy cerca de lo que hizo Enrique Peñalosa en la capital de la República. Entonces, ¿qué nos espera a los sectores sociales, comunitarios, políticos de la democracia? La lucha social para detener algunos asuntos que nos puedan afectar. Yo tengo una enorme preocupación y es que puedan volver la educación administrada por los privados en lo que se ha denominado históricamente los colegios en concesión. 3 o 4 preguntas de cierre. ¿Cómo le fue en general a Claudia López y cómo le fue a Edna Bonilla como secretaria de Educación? Yo creo que a Edna Bonilla le fue mejor que a Claudia López. ¿Sí? Creo que más allá de las controversias con la organización sindical que son normales y que hay que hacerlas, ¿sí? Siempre no nos podemos poner de acuerdo, pero en lo que ella enfrentó en el Consejo de Bogotá, lo trató de hacer de la mejor manera y tuvo algunos logros significativos. Claudia López le falló a la ciudad. Es para mí indignante
que propósitos que se presentaron en la campaña como hechos o realizables o no, los haya mandado al cajón de la basura. Creo que eso no se le debe hacer a los electores. Uno a los electores le cumple o le cumple. Listo, un libro, profe. Pues yo soy un buen lector de los libros de García Márquez, siempre hasta los he repetido. Me gustan las biografías, leo biografías, me ha gustado leer las biografías de Antonio Nariño, de Bolívar, de Obama, de Gaudí, de muchos autores nacionales e internacionales. ¿Y cuándo vamos a encontrar la biografía de Celio Nieves? La voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer un relato, si no es con las características de un libro, voy a hacer un relato de la historia de mi vida y de los 16 años en el Consejo de Bogotá. Y de cierre, tenemos presidente que es progresista, que fue elegido también en Bogotá, aportó muchos votos para él. ¿Cómo va el gobierno de Gustavo Petro y qué esperamos en lo que le resta a Gustavo Petro como presidente? Yo creo que hay que seguir difundiendo las actuaciones del presidente de la República. Mire, lo que ha venido haciendo Gustavo Petro con los campesinos del país, hay que difundirlo. Es decir, el reconocimiento de los derechos del campesinado colombiano, eso no se había sucedido en ningún gobierno de los anteriores, ¿sí? La recuperación de las tierras para dárselas a los campesinos, a las etnias, a los afros, como se está haciendo, eso no se había hecho. Entonces, ¿cómo uno no va a reconocer eso? En que en el futuro vaya a haber matrícula gratuita en las instituciones de educación superior pública. ¿Cómo es que la gente no tiene como buen recibo ello? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos nosotros es que decir qué se está haciendo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Un hombre que defiende la naturaleza, un hombre que defiende la política ambiental, un hombre que está en la idea de hacer la transición de energías fósiles a energías limpias. Eso es muy importante. Lo que pasa es que esos resultados no pueden darse de un día para otro. ¿Y yo qué espero? Pues que sigan las grandes transformaciones, que las grandes 3 reformas que están en discusión y en debate en el Congreso salgan adelante. ¿Por qué no han salido adelante? Porque se han atravesado como vaca muerta en el camino los sectores de la derecha y de la ultraderecha, porque ellos se van a ver afectados, ¿sí? Se benefician los sectores sociales, los sectores más empobrecidos de Colombia, y ellos dicen que se ven afectados, pues tienen que luchar para detener las grandes transformaciones, pero nosotros tenemos que hacerlo desde la calle, ¿sí? En defensa del gobierno del cambio y de las grandes transformaciones. Como siempre, agradeciéndole a mi estimado profesor Celio Nieves Herrera, profesor, concejal o concejal, pero ante todo educador, ante todo profesor. Su mensaje de cierre aquí para Construyendo Ciudad, Bogotá Región, el despacho y los espacios que manejamos, profe. Bueno, muchas gracias, Fabio, y de verdad muy contento y muy dispuesto a seguir conversando cuando usted lo tenga a bien. Una feliz Navidad, que la pasen en alegría, en familia, en afecto, con mucha reflexión, y el próximo año 2011 que nos espere a todos los que vivimos en esta gran nación lo mejor: paz y democracia.